Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario vivir. Muy buenos días, chicas, espero se encuentren bien. Hoy es un nuevo día y vamos a dar inicio a nuestro estudio de Mateo. En esta ocasión vamos a estar leyendo Mateo de la versión NBI, del devocional de la mujer verdadera. Y vamos a estar leyendo el capítulo 1, del versículo 1 al 15. El tema central de este estudio, de esta lectura que vamos a tener hoy, es la genealogía de Jesucristo y también el relato de su nacimiento virginal. La genealogía que inaugura el Evangelio de Mateo y el Nuevo Testamento es, desde muchos puntos de vista, el documento más importante de las Sagradas Escrituras. La totalidad de la Biblia se basa en su exactitud. ¿Sabían eso? Hasta el sol de hoy nadie ha podido comprobar de que en ella hay alguna diferencia o hay algo que no concuerda. Desde el principio hasta el fin está totalmente exacta y no hay errores. La totalidad de ella se basa en esa exactitud. Y vamos a observar que se divide en tres partes básicamente. Genealogía desde Abraham hasta David, que está en los versículos 1 al 6, la genealogía desde Salomón hasta el cautiverio babilónico, que están en los versículos del 7 al 11, y la genealogía desde el cautiverio babilónico hasta José, el carpintero, versículos de 12 al 17. En nuestro estudio del Génesis, si lo recuerdan, hemos observado que es un libro sobre la familia. Las genealogías son muy importantes y la vamos a ver aquí al comenzar el Nuevo Testamento. Debo confesar que a primera vista podría parecer un poco aburrido, especialmente si regalas a alguien un Nuevo Testamento y esa persona empieza a leer por este pasaje. Podría tal vez desanimarse y no continuar leyendo. Alguien no familiarizado con la Biblia debería comenzar a leer cualquiera de los otros evangelios, preferentemente el de Marcos. Pero esta sugerencia en ninguna manera disminuye la importancia de la genealogía. Y ahora lo vamos a ver por qué. El Nuevo Testamento se fundamenta en la precisión de esta genealogía, porque ésta expone el hecho de que el Señor Jesucristo pertenece a la línea de descendencia de Abraham y a la de David. Ambas son muy importantes. La descendencia de Abraham le sitúa en la nación y la descendencia de David en el trono, como perteneciente a esa línea real. La genealogía era muy importante en la historia de Israel, porque a través de ella podía verificarse si una persona tenía derecho a presentar una reclamación legítima con respecto a una línea de descendencia en particular. Por ejemplo, lo podemos ver en el libro de Esdras, con el capítulo 2, el versículo 62, cuando se dice: estos buscaron en su registro de genealogía, pero no se hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. En aquella época de Esdras era posible comprobar el registro de la tribu de Leví y eliminar a aquellos que habían presentado reclamaciones falsas. Evidentemente, estas genealogías se mantienen bajo control del gobierno y se ponía a disposición del público. Yo tengo la plena impresión de que esto se guardaba tal vez en el templo porque Israel tenía un gobierno teocrático y en realidad la comunidad religiosa y el Estado era una sola entidad. Esta genealogía estaba obviamente expuesta públicamente y pudo haber sido copiada de los registros públicos hasta que el templo lamentablemente fue destruido en el año 70 después de Cristo. Si se ponen a ver, los enemigos de Jesús podrían haberlo examinado y probablemente lo hicieron. Este es un detalle interesante porque ellos pusieron en duda cada movimiento del Señor Jesús, llegando incluso a ofrecer una explicación que sustituyese a la resurrección. Pero nunca, chicas, cuestionaron su genealogía. Yo creo que seguramente la comprobaron y la encontraron exacta. Estoy casi que segura. Esto es sumamente importante porque coloca a Jesús en una posición única. Seguramente recordarás que en el Evangelio de San Juan, si lo has leído en el versículo 10 del 1 al 2, él declaró que el pastor de las ovejas entran por la puerta del redil. Entraban por la puerta del redil, sin embargo, el ladrón entraba trepando.
Ese redil era la nación de Israel. El pastor no se introdujo en un redil saltando la valla por algún lugar oculto ni por un callejón. Él entró por la puerta. Nació del linaje de David y de la descendencia de Abraham. Esta es la realidad que el evangelista Mateo expone. Él era el cumplimiento de todas las profecías y figuras mencionadas en el Antiguo Testamento. ¡Qué precioso! Por todo ello, los enemigos de Cristo nunca pudieron confrontarle con dudas sobre su genealogía. Tuvieron que encontrar otras maneras de cuestionarle y por supuesto lo hicieron. A veces he escuchado dudas sobre la utilidad del estudio de las genealogías e incluso muchas personas evitan leerla. Les digo que a mí en lo personal me da mucha pereza leer hijo de fulanito de no sé qué, pero tiene un porqué. Yo creo que si el Espíritu de Dios ha dedicado tiempo y espacio para incluirla en el texto bíblico, presentándolas antes el paso de los siglos, será porque tenía para nosotras un valor que debemos conocer. Así que vamos a comenzar, chicas, a examinar esos detalles importantes de la primera genealogía de nuestro Nuevo Testamento, por lo cual vamos a leer algunos versículos claves de la misma. Muy bien, voy a leerles los capítulos que inician. Dice así: Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob y Jacob de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Zara, cuya madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrón y Esrón de Aram. Aram fue padre de Aminadab, Aminadab de Naasón y Naasón de Salomón. Salomón fue padre de Boz, cuya madre fue Rab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y David fue padre de Salomón, cuya madre Betsabé había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roab, Roab de Abías y Abías de Asa. Asa fue padre de Josafat, Josafat de Joram y Joram de Usías. Usías fue padre de Jotam, Jotam de Acaz y Acaz de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés, Manasés de Amón y Amón de Josías. Josías fue padre de Jocanías y de sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Joconías fue padre de Salatiel y Salatiel de Zerobabel. Y Zerobabel fue padre de Abidú, Abiud de Eliakim y Eliakim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Aquín y Aquín de Elium. Elium fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y Matán de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El libro de Mateo es interesante porque saca la genealogía de Jesús de parte de José. Lo acabamos de leer. Más adelante, cuando leemos otro libro, verificaremos que saca su genealogía desde María. Y muy bien, dice, la frase de la genealogía es peculiar a Mateo. Es una expresión única que no encontramos en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Si la buscásemos por el Antiguo Testamento, desde los libros proféticos de Malaquías, Zacarías y Ageo, retrocediendo hasta los libros pentateucos, por Deuteronomio, Números, Levítico, Éxodo y hasta Génesis, llegaríamos casi a la conclusión que tal expresión no se encuentra en la Biblia, excepto aquí en Mateo. Pero de repente llegamos al 5º capítulo de Génesis y leemos: este es el libro de las generaciones de Adán. Aquí tenemos otra vez esta frase. Y es que hay dos libros, el libro de las generaciones de Adán y el libro de las generaciones de Jesucristo. Y te preguntas, ¿cómo llegaste a entrar a la familia de Adán? Pues por el nacimiento. Tú y yo salimos de esa familia. No las has llevado a cabo tú mismo. En realidad, tú misma no tuviste nada que ver, pero esa es la manera en que tú y yo entramos a formar parte de la familia de Adán.
por el nacimiento. Pero según nos recordó el apóstol Pablo en la carta de Romanos 5, el versículo 12, en Adán todos morimos. Por ende, chicas, este libro es un libro de muerte. Tú y yo estuvimos, o algunas tal vez aún están, de la genealogía de Adán en ese libro de la muerte. Sin embargo, ellos nos coloca en otro momento. En el Evangelio según Juan 3:3, el Señor Jesús dijo que tenemos que nacer de nuevo para que el reino de Dios esté con nosotros. Ellos nos coloca en el libro de la vida del Cordero. Después de todo, hay otro libro, el libro de las generaciones de Jesucristo. ¿Y tú cómo entraste a formar parte de esa familia? Pues por medio del nacimiento del Nuevo Testamento, del nuevo nacimiento en Cristo. Ellos nos colocan en el libro de la vida del Cordero, en el cual entramos al creer en Jesucristo. Todas estuvimos más bien en ese primer libro, en el libro de las generaciones de Adán. Pero mi querida amiga, yo confío que tú estés también en el libro del Cordero de la vida. Entonces, tenemos dos libros. El libro de que nacía de la genealogía de Adán, dos generaciones, y la generación que nace de Jesús. ¿En cuál estás tú? ¿En qué línea estás de nacimiento? Si tuviésemos que buscar en los registros que actualmente pues deben de haber, ¿dónde estarías tú situada? El evangelista Mateo dice que Jesús es el hijo de David, hijo de Abraham. ¿No sabía Mateo que Abraham vino antes que David? Por supuesto. Y así lo aclara en el resto de la genealogía. Entonces, ¿por qué expresó en ese orden? Porque él estaba presentando al Señor Jesús como el Mesías, aquel que es el Rey, aquel que establecerá el reino de los cielos en la tierra. Y eso viene en primer lugar, porque él tenía que estar en la línea de descendencia de David, un cumplimiento de las profecías que Dios le había anunciado a David. Él era el hijo de David. Él también, es también hijo de Abraham, y es muy importante que así fuese, porque como vimos en el Génesis 22:18, Dios le había dicho a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y en el Nuevo Testamento, en su carta del Gálatas 3:16, el apóstol Pablo explicó quién era esa simiente o descendencia. Dice así: ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Así que Jesucristo es el hijo de Abraham. Continuemos leyendo los versículos del 2 al 6 que dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar y a Fares y a Zara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salomón. Salomón engendró a Rahab y a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y a Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Una consideración cuidadosa de la genealogía que sigue, no solo resulta interesante, sino que puede llegar a ser emocionante. Se destacan 4 nombres como si fuesen luces de neón. Es sorprendente encontrar incluidos en la genealogía de Cristo. En primer lugar están los nombres de las mujeres. En segundo lugar, los nombres de gentiles. Esto me vuela la tapa del cerebro, es decir, de otras naciones diferentes de Israel y consideradas idólatras. No se acostumbraba a incluir los nombres de mujeres en las genealogías hebreas. En los tiempos de Jesús era realmente extraño encontrar el nombre de una mujer en una genealogía, y tiene su porqué. Y aquí tenemos 4 nombres. Y no solo eran mujeres, sino que además eran gentiles. ¿No es sabio? Dios en la ley dijo que su pueblo no podía unirse en matrimonio con pueblos paganos. Incluso a Abraham, Dios le dijo que buscase en su propio pueblo una esposa para su hijo Isaac. Y lo mismo sucedió en el caso de Isaac con su hijo Jacob. ¿Se recuerdan cuando fueron a buscar sus esposas y todo?
es que Dios había dispuesto en el monoteísmo debía ser la creencia que prevaleciera entre aquellos que formaban parte de la línea de descendencia que conducía al Señor Jesucristo. Sin embargo, en su genealogía están nombres de estas 4 mujeres. 2 de ellas eran cananeas, otra era moabita y la 4ª era hitita, por lo cual uno podría preguntarse, ¿cómo entraron a formar parte de la genealogía de Cristo? La primera fue Tamar, citada en el versículo 3. Hemos leído su historia en el capítulo 38 de Génesis, capítulo que habíamos destacado como uno de los más lamentables de la Biblia. ¿Se acuerdan la historia? Tamar fue incluida en esta genealogía simplemente como una mujer pecadora. La siguiente era Rahab, mencionada en el versículo 5. Según su historia en el capítulo 2 del libro de Josué, no tenía precisamente una buena reputación, aunque se convirtió en una persona maravillosa cuando tuvo un conocimiento personal del Dios vivo y verdadero. Y como veremos más adelante, al llegar al libro de Josué, Rahab protegió en su casa a los invitados de Josué, poco antes de la caída del Jericó. Más adelante es una historia súper buenísima. El escritor de la carta de los Hebreos en 11:31 la recordó con estas palabras: por la fe de la ramera Rahab, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Sí, chicas, Rahab era ramera. Aquella mujer entró en la genealogía de Cristo por el sencillo motivo de que creyó, tuvo fe. Observamos aquí la progresión. Vino como una pecadora y entonces extendió la mano de fe. Otra mujer, Ruth, es mencionada en el versículo 5. Era una persona encantadora. Sin embargo, sin ninguna faceta negativa en su carácter. Pero en los tiempos de Ruth, la ley estaba vigente y la excluía porque específicamente que ningún moabita o monabita podía entrar en la congregación del Señor, según se detallaba en el libro de Deuteronomio 23:3. Pero, aunque la ley no la admitía, hubo un hombre llamado Booz que un día la vio en su campo. Esa es una historia también preciosa. Y se enamoró de ella. Entonces la hizo objeto de su gracia y misericordia. Extendió su manto alrededor de ella. Ella era viuda. Y ella fue la que se quedó con su suegra, a pesar de que no era de la misma religión. Y ella pues estaba en el campo y Booz la vio allí y se enamoró. Introduciéndola a la congregación de Israel fue lo que hizo. Y ella le preguntó: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Tú y yo podemos formular a Dios hoy la misma pregunta: ¿por qué, Señor, he hallado gracia ante tus ojos? Porque tú has hallado gracia ante los ojos del Señor. Una vez más, tomemos nota de la progresión. Venimos como pecadores. Tú y yo venimos como pecadoras y extendemos la mano de la fe y Él, por su maravillosa gracia, nos salva. Otra mujer, Betsabé, no es mencionada por su nombre, sino llamada en el versículo 6, la que había sido mujer de Urías. Su nombre no se menciona porque no fue ella la que pecó, sino David. Y fue el quien realmente tuvo que pagar por su pecado. Ella fue introducida a la genealogía de Cristo porque Dios no desecha a uno de sus hijos cuando peca. ¿Sabías eso? Una oveja puede salir fuera del redil y convertirse en una oveja perdida, pero nosotros tenemos un pastor que sale a buscarla y atrae de vuelta al redil. Esto es muy importante. Yo quiero que tú lo analices. Tal vez tú estás fuera del redil ahora. Tal vez has cometido un pecado que tú consideras el Señor no puede perdonar. O has fallado mucho, dirás tú, ¿y para qué volver? Sin embargo, el pastor amoroso sale del redil por ti y te trae de vuelta, porque te ama, porque has hallado gracia delante de Él. De la misma manera, Él trajo al rey David junto a sí otra vez. Es así que vemos expresada aquí, en esta genealogía, toda la historia de la salvación. Hay algunos otros detalles interesantes en esta genealogía. Si la comparamos con la que se encuentra en el primer libro de Crónicas 3, 11 al 12,
Aparte de que algunos nombres se escriben de forma diferente, encontraremos que el versículo 8 de Mateo se deja fuera los nombres de Ocosías, Joás y Amasías. Estos nos muestra que las genealogías se citan para proporcionarnos una visión de conjunto de una cierta línea de descendientes y que cada individuo no está necesariamente mencionado en todas las genealogías de la Biblia. Deberíamos recordar esto en las genealogías que hemos visto en el libro del Génesis antes del diluvio. No son necesariamente genealogías completas, sino que pretenden trazar para nuestro estudio una línea determinada. Por lo tanto, no pueden utilizarse para hacer cálculos de tiempo ni para deducir la antigüedad del ser humano de la tierra. Continuemos leyendo los versículos 10 y 11, que dice: Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós y Amós a Josías, Josías engendró a Jeconía y a sus hermanos durante la deportación de Babilonia. En este versículo vemos que Mateo omitió a Joasí, pero incluyó a Jeconías. Jeconías merece especial atención porque Dios había dicho que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono. Leemos en el libro del profeta Jeremías 22, 24 y 30 que dice: Vivo yo, declara el Señor, aunque Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera un anillo en mi mano derecha, aún de allí lo arrancaría. Tiene un porqué, ¿por qué no estaba este chico? Continuamos en el versículo 30. Así dice el Señor: inscribid en este hombre como con sin hijos, hombre que no prospera en sus días, porque ninguno de sus descendientes logrará sentarse sobre el trono de David ni gobernar el nuevo de Judá. Él se portó un poquito mal, chicas. Por causa del pecado de este hombre, Jeconías, ninguno de su línea de descendencia podría jamás sentarse en el trono de David. Es que José estaba en esta línea, pero José no era el padre natural de Jesús. Este es uno de los hechos más notables de las Sagradas Escrituras. Y Mateo, por eso les dije que salía de la línea sacaban a Jesús de la línea de María también. Muy interesante, prestemos atención. Este es un hecho notable de las Sagradas Escrituras. Y Mateo estaba tanto declarando para nosotros. José le dio a Jesús el título legal para el trono de David, porque José era esposo de María, quien dio a luz a Jesús. Jesucristo no era descendiente de José, ni descendientes de Jeconías. Tanto José como María tenían que pertenecer al linaje de David, y así fue. A través de dos líneas de descendencias diferentes, de dos diferentes hijos de David. Cuando estuvimos en la genealogía cuando estudiemos la línea del Evangelio de Lucas, veremos que de la línea de María venía de David a través de su hijo Natán. La línea de José venía a través de la línea real, por medio de Salomón. Por lo tanto, José y María tuvieron que ir a Belén para inscribirse por causa de los impuestos, porque ambos eran del linaje de David. Bueno, chicas, en nuestro estudio de mañana, o del lunes más bien, esta genealogía con el nacimiento de Jesús la seguiremos estudiando y la culminaremos. Podemos ver así que este estudio de esta genealogía es interesante, fascinante y muy importante para observar cómo Dios va desarrollando en la historia su plan de redención, escogiendo a las personas, escogiéndote a ti. No es en base a sus méritos personales, sino más bien a pesar de sus pecados y errores, por su amor y su gracia. Por ello, podemos concluir nuestra reflexión y nuestro estudio de hoy con las sencillas y sentidas palabras de una conocida canción. Sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó. Oh, cuán precioso fue a mi ser que me transformó. Sublime gracia, chicas, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvó.